el sexto aniversario del triunfo del presidente López Obrador en las urnas, recordar lo que ha significado para el pueblo de México este gobierno del presidente López Obrador, entre otras cosas, pues visibilizar lo que significó hoy la entrega de estas primeras pensiones del bienestar a adultos mayores que trabajaron durante toda su vida y que iban a recibir una pensión de miseria, una pensión que ni siquiera alcanzaba los 5,000 pesos mensuales. Con la reforma de 2020 aplicada por esta administración, pues ya se compensaba un poco, pero ahora con lo que ya se mantiene activo desde mayo pasado, este fondo para las pensiones del bienestar, pues alcanzan los 10,000, 11,000 y 12,000 pesos para estas personas que de otra manera pues hubieran tenido que seguir trabajando. Así, a 6 años de este triunfo del presidente López Obrador en las urnas, hay que recordar que él llegó a la presidencia con el apoyo de un poco más de 30 millones de votos a personas que masivamente pues aprovecharon la coyuntura de 2018 para decir ese ya basta que venía desde 1988, que se había refrendado en 2006, en 2012, pero que por la mafia, esto que el propio presidente López Obrador ha denominado la mafia del poder, no se pudo llevar a cabo. Su proyecto abandonó definitivamente las bases o ese modelo económico neoliberal salvaje. El capitalismo salvaje quedó detrás. Hay que recordar también que en este sexenio, no se nos puede olvidar, se vivieron 2 crisis mundiales tremendas, terribles, pues lo que consiguió la cuarta transformación fue a pesar de estas adversidades. La primera de ellas tiene que ver con la pandemia de COVID-19, esta crisis de carácter sanitario, pero también crisis de carácter económico-financiero, y por supuesto después la guerra entre Rusia y Ucrania, con todo lo que significó en su impacto a la economía y sobre todo al sector energético. A pesar de ello, decíamos, el gobierno del presidente López Obrador pues consiguió establecer todos estos programas sociales. Solamente vamos a mencionar algunos de ellos: pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, beca para el bienestar Benito Juárez de educación básica, beca universal para el bienestar Benito Juárez en educación media superior, beca para el bienestar Benito Juárez en educación superior, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, programa de niñas y niños de hijos de madres trabajadoras, La Escuela es Nuestra, producción para el bienestar, Bien Pesca, tandas para el bienestar, fertilizantes para el bienestar, programa por una mejor vivienda, programa nacional de reconstrucción, precios de garantía, y también no hay que olvidarlo, esto que decía el presidente, la desaparición de las pensiones de los expresidentes de la República. Además, se tienen las obras de infraestructura. Este gobierno le apostó a la construcción de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA, el corredor transísmico, el Tren México-Toluca, presas, acueductos, carreteras, caminos rurales, sucursales del Banco del Bienestar, hospitales y clínicas, entre otros proyectos. La conferencia matutina es otra estrategia importante a destacar. Sirvió de contrapeso. Es un hecho inédito que el primer mandatario se sometiera de lunes a viernes y lo siga haciendo a preguntas de una prensa mayoritariamente cargada hacia el conservadurismo, hacia la derecha, y también que pues logró desmontar varias campañas de propaganda negra. Grandes contribuyentes tuvieron que pagar los miles y miles de millones de pesos que evadían en el pasado. Además, se canceló el perdón fiscal, se prohibió el outsourcing malo
Actualmente se persigue y se castiga el uso de empresas factureras de operaciones simuladas, que son las empresas fantasmas. Se aumentó el salario mínimo, se redujo el gasto en medios de comunicación por publicidad oficial en alrededor de 80%. También se dan subsidios energéticos a la gasolina y a la electricidad, subsidios a alimentos como el maíz y frijol. Se nacionalizó el litio, se compraron las plantas de producción eléctrica Iberdrola, se adquirió el 51% de las acciones de Shell en la refinería Deer Park, se compró la empresa de internet, Pemex vendió el astillero Hijos de J. Barrera, se renegociaron contratos leoninos con la industria, con la iniciativa privada, como por ejemplo el de las prisiones y los de la Comisión Federal de Electricidad, pero también ahí hay que añadir cómo se están renegociando los contratos de hospitales. El presidente ha dicho que se va avanzando poco a poco. Se canceló el aeropuerto internacional en Texcoco. También se bajaron los salarios y lujos del gobierno. Se apostó por la austeridad. Está todo lo que corresponde a la venta del avión presidencial y de aviones y aeronaves que no se necesitaban. Se creó un tianguis del bienestar para entregar todos los productos decomisados a estos productos se entregan a personas pobres. Está la creación de universidades Benito Juárez en zonas marginadas, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, la transformación de la residencia de Los Pinos en centro cultural, todo lo que significa la extensión del bosque de Chapultepec. Se apoyó a comunidades indígenas, particularmente destaca el caso del Plan de Justicia para el pueblo yaqui. Se aprobó el proceso de revocación de mandato y la desaparición del fuero para el presidente de la República. Se promovió el uso de consultas públicas en temas de interés nacional, como lo fue en su momento el juicio a expresidentes. Se creó la Guardia Nacional y además se construyeron sus cuarteles. Se rescató el sistema sanitario. En el contexto de la pandemia de COVID-19, no podemos olvidarlo, se dio atención urgente a esta pandemia, pero también se adquirieron millones y millones de vacunas para que todos tuviéramos acceso a esta protección de forma universal, que nadie se aprovechara de ello. Se avanza la federalización ya del sistema sanitario, cambiaron las reglas para permitir el voto directo y decreto en la vida sindical, se democratizó por primera vez el sindicato petrolero. Se basificó a trabajadores de la educación, se ampliaron las reservas de la biosfera, las zonas protegidas y se cancelaron diversos abusos ambientales. Destaca el caso Calica. En el combate a la corrupción e impunidad destaca el caso Segalmex, que tras descubrirse se actuó pues para que los responsables rindieran cuentas y pues se recuperara parte de este dinero defraudado. Otros casos relevantes es este litigio, por ejemplo, en una corte de Florida, Estados Unidos, contra la red de corrupción de García Luna para recuperar parte del dinero robado a la nación. Está también el caso de Juan Collado, del exprocurador Jesús Murillo Caram, del Emilio Lozoya, Alfonso Ancira, Rosario Robles, todos ellos además ya beneficiados por el Poder Judicial, pero por lo menos desde el Ejecutivo se actúa al respecto. Desaparecieron órganos inservibles como ProMéxico y CPTM, entre otras muchas cosas. Ya no voy a hacer la lista tan grande porque vamos a recuperar lo que el presidente López Obrador decía en su casa de campaña. Este es otro momento distinto al que el presidente López Obrador pasó hoy en la conferencia matutina. Él pasó solamente un extracto ya del festejo en el Zócalo, cuando él ya se traslada al Zócalo de la Ciudad de México a festejar con el pueblo. Antes de ello, en conferencia de prensa, en su llamado cuarto de guerra, pues el
presidente dio una primera declaración minutos después de que José Antonio Meade había reconocido ya el triunfo de López Obrador en las urnas, y también pues ya veíamos a un descompuesto Ricardo Anaya aceptar que había perdido las elecciones casi en el llanto. Pues el presidente López Obrador dio estas palabras: vamos a recuperar justamente el momento donde él llama a la reconciliación y que iba a impulsar una democracia auténtica con cambios profundos, algo de la lista que ya estaba dando yo hace un momento. Vamos a verlo. Amigas, amigos. Sentado, foto, sentado, por favor. Este es un día histórico y será una noche memorable. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Lo mismo manifiesto para los 3 candidatos a la presidencia de la República de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo, nuestra victoria. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. Como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. En materia económica, se respetará la autonomía del Banco de México. El nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. Si encontramos anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales. Es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria, ni habrá confiscación o expropiación de bienes.
Ahí está parte de lo que decía el presidente en torno a estos cambios profundos, y también hablaba en aquel momento de que la transformación sobre todo consistiría en desterrar la corrupción. Vamos a recuperar este otro momento. La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y por ello es inteligente, honrado y trabajador. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica, y también por la corrupción se desató la violencia en nuestro país. En consecuencia, erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso, no hay engaño. Sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, a funcionarios, a los amigos y a los familiares. Un buen juez por la casa empieza. Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales, ni de endeudar al país. Tampoco habrá gasolinazos. Bajaré el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos, a ricos y pobres, a pobladores del campo y de la ciudad, a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. En especial a los pueblos indígenas de México. Reitero una frase que sintetiza mi pensamiento: por el bien de todos, primero los pobres.
Y está lo que ocurría el 1 de julio de 2018 en el llamado cuarto de guerra del presidente López Obrador, minutos antes de que él se trasladara al Zócalo capitalino, a este festejo masivo con el pueblo de México que pudo asistir ahí al Zócalo. Y también justamente ocurría después de que los candidatos de los otros partidos ya habían aceptado su derrota. Decíamos que el primero en salir pues fue José Antonio Meade, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, a indicar pues que Andrés Manuel López Obrador había ganado la presidencia de la República. Después se sabría que fue masivo el apoyo, como también resultó masivo el pasado 2 de junio respecto de la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum, ahora virtual presidenta electa también por el movimiento de la Cuarta Transformación. Y en este video que rescatábamos, pues ahí decía: no les voy a fallar. La gente ya tuvo un poco más de 5 años de esta administración para sopesar lo que ha significado el movimiento de la Cuarta Transformación en el gobierno, y parte de ese, digamos, de esa evaluación colectiva, pues son los resultados del 2 de junio, donde la doctora Sheinbaum casi alcanza los 36 millones de votos y donde Morena, el PT y el Partido Verde pues alcanzan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se quedaron a 2 escaños en el Senado de la República de obtener también la mayoría calificada para profundizar lo que se conoce como la Cuarta Transformación o el humanismo mexicano.